pueblos de habla hebrea, tenían por Dios, por excelencia, un Dios llamado Baal. Baal era el Dios del sol y del fuego, y exigía para su manifestación y para su favor sacrificios bastante sangrientos. Era algo parecido al dios Moloch, cuyas manos eran unas pailas de aceite hirviendo, y la gente lanzaba niños y doncellas pensando que sacrificando a estos jóvenes y a estos niños podrían obtener el favor del dios Moloch. Usted me dirá, hoy no existe Moloch, pero sin embargo cada Semana Santa hay gente que tiene que vestirse de morado, caminar cuadras enteras de rodillas para obtener el favor de Dios. Y yo quiero decirte que la voluntad de Dios es bendecirnos en todo tiempo. Dios no mira que tú te vistas de morado, te puedas vestir de determinado color. Lo que mira Dios es un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, porque a un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Queremos advertirte en esta noche y decirte de parte del Señor que la paz y el vacío que tú andas buscando solamente lo puede llenar el Señor. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse en cierta oportunidad en el monte Carmelo, que cubre el valle del monte de Megiddo, del valle de Josafat en Israel. Tuvo que enfrentarse un hombre llamado el profeta Elías ante unos sacerdotes, 450 profetas de Baal o sacerdotes de Baal, y otros 400 de la diosa Acera. Y dice la palabra del Señor que por aquel tiempo hubo sequía en extremo, pues había ya más de 3 años de sequía. Elías dijo: hoy va a quedar manifiesto y determinado aquí en Israel quién es Dios. Si es Baal, a él hay que seguir. Pero si Jehová es Dios, a él entonces hay que rendirse y hay que entregarle su vida. Hermanos queridos, la palabra del Señor dice que el profeta le dijo a los sacerdotes de Baal: vamos a tomar 2 bueyes, cada uno tomará uno, lo matará y lo volverá en pedazos y lo colocará sobre leña, y cada uno invocará a Dios, y el Dios que haga descender fuego y consuma el holocausto al buey, ese será Dios. Hermanos queridos, le dijo: empiecen ustedes que son mayoría. Y allí en el monte Carmelo, donde estuvimos hace 6 meses en Israel, Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Como habían acordado, matan, descuartizan el buey y lo colocan sobre leña, dice la palabra del Señor. Y los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios. Por horas clamaban a Dios, pero Baal no respondía, dice la palabra del Señor. Llega la hora del mediodía, Baal todavía no responde. Y aquellos hombres empezaron a sajarse o a cortarse sus cuerpos con objetos afilados, tratando de que su sacrificio y su sangre hiciera posible que despertara el favor de Dios Baal. Adentrada las horas de la tarde, cuando Elías ve que Baal no responde, dice: grítenle más duro, no vaya a ser que su Dios esté durmiendo. Y Baal no respondía. Esto me hizo acordar la historia de un hermano que trabaja como pintor y fue a pintar una casa, y en la sala de la casa había la imagen de cierta virgen, porque Venezuela tiene más de 350 vírgenes y denominaciones bajo el nombre de vírgenes. Y el hermano empieza a pintar y le dice a la virgen: quítese que la voy a pintar. Quítese, señora, que la voy a pintar. Yo no la quiero pintar, pero por favor muévase.
En eso la señora de la casa ve que el hermano, que es pintor, le está diciendo a la imagen que está allí, o a la estatua que está allí, que la va a pintar, y le dice: señor, pero usted es loco, usted no ve que ella no habla ni se mueve. Le dice: si ella no se habla ni se mueve, ¿por qué entonces usted le pide a ella? ¿No le parece razonable que si ella no se puede mover, tampoco tiene poder para contestarle cuando usted esté pasando por momentos de angustia y de tribulación? Lo grande de mi Dios es que no es un muñeco ni es una estatua. Mi Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Por eso hay gente que frustradamente intenta obtener el favor de su Dios, pero su Dios no responde al igual que Baal nos respondió. Y una vez que la oportunidad de los sacerdotes de Baal se había acabado, Elías dijo: es mi oportunidad. Mataron, colocaron el buey, los becerros allí en aquel lugar, y dijo: no solamente esto, abran una zanja alrededor, y por favor les voy a pedir que suban cántaros de agua para que llenen y le echen al holocausto y le echen a toda la leña, y que se llene también la zanja, dice la palabra del Señor. Lo grande de todo esto, estando ahora en Israel, escúchese muy bien, es que de dónde aparece el agua si había época de sequía. Y el torrente de Sison, que es el que estaba cercano, estaba literalmente seco, porque la sequía había alcanzado a todo el pueblo de Israel. El primer milagro que Dios hace es hacer que brote agua para echarle al holocausto. Y cuando los profetas de Baal ven esto, se asustan. Suben 12 cántaros que llenan la zanja, que bañan el holocausto, que llenan el buey. Escúchense muy bien. Y Dios empieza a trabajar a través del profeta Elías con una simple oración: Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra Jehová Shabaoth, que en hebreo significa: tú que eres el que peleas por mí y el que peleas por cada uno de los que te recibe como Dios y Señor, responde hoy ante los profetas de Baal y muestra aquí que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Elías empieza a clamar, dice la palabra del Señor que descendió fuego, que no solamente consumió el buey y la leña, también consumió el agua. Y quiero decirles que también se consumió hasta las piedras en aquel lugar. Hermanos queridos, los profetas de Baal pudieron observar que Baal no es Dios. Pudieron contemplar que Baal no responde. Pudieron ver en sus propios ojos y con sus propios ojos palpar que Jehová responde el clamor de sus hijos y que cae fuego y poder de Dios del cielo cuando su pueblo clama, alabado sea el nombre de Jesús, pidiendo el favor para su pueblo. Con esto yo quiero decirte que nuestro Dios no duerme, que nuestro Dios no necesita que tú te cortes, sino que creas en Él simplemente, que nuestro Dios está dispuesto a contestar tu clamor y tu oración en los momentos de enfermedad, en los momentos de tribulación. Por eso la Escritura dice en Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que confía en Jehová no será jamás avergonzado, alabado sea el nombre de Jesús, sino que verá la gloria de Dios para su vida y para los suyos. En una oportunidad, estábamos en la ciudad de Barquisimeto y estábamos en una actividad y llega una mujer desesperada a buscarnos. Llega preguntando por el pastor de la iglesia se identifica y le dice: necesitamos urgentemente de ustedes. Él le pregunta: pero ¿para cómo es? ¿Para qué es? Le dice: no, es que tenemos un caso urgente con mi hermana. Mi hermana desde hace más de un mes viene comportándose de manera extraña, no duerme, voltea los ojos, habla cosas incoherentes. La hemos llevado a brujitos, brujotes, brujazos y nadie ha podido hacer nada. Se lo llevamos al sacerdote de la parroquia y el sacerdote dijo: llévenselo a los evangélicos, ellos son los que tienen poder para echar fuera demonios, ellos son los que tienen poder para libertar a esta gente que
quiero decirte, el mundo podrá hablar de nosotros, podrán criticarnos, pero la gente sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Y la gente sabe, alabado sea el nombre de Jesús, que hay un pueblo, que no es un pueblo tonto, ni un pueblo que está ido, ni que vive de un mito. Nuestro Dios tiene poder, está aquí en medio nuestro en esta noche, para libertar a todo aquel que le recibe y le acepta como Señor y le acepta como Salvador. Vamos hasta aquel lugar. Y cuando íbamos llegando a la casa, yo primera vez que estaba en aquel lugar, divisamos así el cuerpo de una mujer sentada en una silla, ya algo bastante delgada. Y cuando me ve, me grita desde adentro y me dice: tú eres Carlos Contreras. Tienes mucho poder, pero no me vas a poder echar fuera. Le dije: demonio, diablo, bien lo has dicho, yo soy Carlos Contreras, pero el que te va a echar fuera no soy yo, sino el Cristo que mora en mí. Hermano querido, yo quiero decirle, aquella mujer, una mujer graduada universitaria, por problemas sentimentales o problemas amorosos, le echaron una brujería en sorte. Y desde entonces, desde hace más de 2 meses, no dormía, había perdido más de 20 kilos, escúchense muy bien. Y a aquella mujer no le conseguían clínica ni médicamente nada. La sociedad psiquiátrica o el departamento de psiquiatría del hospital dijo: esto es una posesión demoníaca y nosotros acá no tenemos herramientas para esto, porque los demonios no se ven en la radiografía, ni salen con penicilina, ni salen con ningún antibiótico, ni salen, escúcheme muy bien, con ninguna terapia médica. Los demonios salen en el nombre de Jesús, y solamente un pueblo que ha recibido el poder de Dios tiene poder para echar fuera todo aquello, alabado sea el nombre de Jesús, que molesta y que estorba a mucha gente, aunque mucha gente no lo quiera aceptar. Pero tarde o temprano el mundo ha de reconocer, escúchame muy bien, que Jesucristo es el Señor. Estuvimos orando y por más de 2 horas con aquella mujer hasta que quedó libre. Pero ¿cómo los demonios conocen a cada uno de nosotros? Y por eso es que yo tengo que decirle a la iglesia la importancia de mantener su testimonio y de vivir en santidad en todo tiempo. Porque aún el diablo sabe quién es usted. Y la Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. Satanás tiembla a la presencia del Señor. Por eso este lugar ha sido declarado, esta calle, casa de Dios y puerta del cielo, para que la gracia del Señor se manifieste sobre Maracaibo, sobre esta ciudad y sobre este pueblo, alabado sea el nombre de Jesús, por el cual estamos clamando y estamos pidiéndole al Señor para que haya un cambio y una transformación. Ahora fíjate bien, Baal nos responde Dagón, nos responde María Leonza, nos responde los dioses de los hombres, ni responde la ciencia cuando más la necesitamos. Los médicos, y yo estuve trabajando en el hospital, en el departamento de psiquiatría y de psicología, el hospital universitario, casos que los médicos nos dejaban y decían: estos son casos para ustedes única y exclusivamente. Tenemos médicos que nos envían casos continuamente. Esto es un caso para los cristianos, este es un caso para los pastores, este es un caso que se nos escapa de la mano. Hay que ir a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirle lo que está sucediendo. Dios está libertando, Dios está cambiando, Dios está haciendo la obra para demostrarle al hombre que ante la impotencia de la ciencia, que ante la impotencia del conocimiento y la vanagloria de los hombres, hay un Dios que tiene poder y que usa todo aquel que se pone en las manos del Señor y que está dispuesto a entregarle su vida y a dejar que Dios cumpla su propósito con cada uno de ellos. Hay un Dios que está dispuesto, alabado sea el nombre de Jesús, para salvarnos y para limpiarnos. Ahora escúchame muy bien. La idea de Dios ha sido siempre un concepto estático en muchos pueblos y en muchas sociedades. El concepto de Dios es el concepto de la imagen, es el concepto de la escultura que el hombre hace y lo coloca allí. La antropología simbolista dice, Sperber, que el hombre trata de buscar explicaciones a los fenómenos que no entiende.
Cuando fallan los conceptos que dominan, llamado dispositivo conceptual, el hombre dispara en su mente, dice Sperber, un dispositivo que se denomina dispositivo simbólico, y el hombre empieza a crear cosas. Se imagina y empieza a crear cosas. Es por eso que el concepto de Dios no es más que la imaginación del hombre y el disparo del dispositivo simbólico, producto de la incapacidad para poder explicar o interpretar algo. Yo quiero decirte algo. Sperber murió. Y han muerto los antropólogos y han muerto todos los hombres que dicen que Cristo no vive. Pero el único que murió y resucitó dentro de los muertos y está en esta noche aquí porque vive dentro de cada uno de nosotros se llama Cristo Jesús. Aunque la gente diga que no existe, aunque la gente quiera negarle, alabado sea el nombre de Dios, hay un Dios que tiene poder, que tiene amor para cada uno de nosotros y que está dispuesto a perdonarnos y a cambiarnos. Yuri Gagarin, el primer astronauta que salió del espacio terrestre ruso, cuando estaba en órbita dijo: Dios no existe, porque contemplaba toda la belleza de lo que Dios ha hecho. Jean-Paul Sartre, el gran filósofo surrealista de Francia, dijo: Dios no existe. Federico Nietzsche, el gran filósofo alemán del cual Adolfo Hitler obtiene la mayoría de sus ideales y de sus pensamientos, dijo: no existe Dios, el hombre mismo es Dios. Murió Nietzsche, murió Sartre, murió Gagarin, pero Cristo sigue viviendo, alabado sea el nombre de Jesús, y Dios sigue viviendo a través de cada uno de nosotros. Por eso la iglesia Ministros de Fuego se levanta en esta noche, en este lugar, para decir y testificar en Maracaibo y donde quiera que sea, que somos producto de la misericordia y de la gracia del Señor, y que nadie puede negar que el poder del Espíritu Santo de Dios se mueve como río de agua viva dentro de nuestro ser, alabado sea el nombre de Dios. El poder de Dios se mueve dentro de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que cuando el mundo se debate en estado de ansiedad y de angustia, hay un pueblo que puede cantar: mi Dios es alegre, alabado sea el nombre del Señor. Mi Dios tiene poder, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Escúchame, porque la gente pensó que cuando crucificaron al Señor, Jesús se iba a quedar en la tumba. Una fría tumba cavada entre una peña a unos 200 metros del Gólgota o del Monte de la Calavera. Hoy el Gólgota pertenece a la Palestina y lamentablemente cuando usted va a Israel no tiene acceso directo al Monte de la Calavera. Pero curiosamente es importante observar lo siguiente. Este Monte de la Calavera es el mismo Monte Moriah, en el cual años atrás, dice la Escritura, sucedió algo importante. Abraham sube a sacrificar a su hijo Isaac como producto, escúchese muy bien, del examen de Dios, para comprobar el tamaño de la fe o de la fidelidad de Dios para con él. Paradójicamente, el lugar del sacrificio donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac es el lugar donde muere Cristo Jesús. 200 metros aproximadamente, en una peña, hay una tumba hecha por José de Arimatea, la cual prestan para que al bajar el cadáver del Señor puedan llevarlo hasta ese lugar, porque se aproximaba el gran día de reposo. En esa semana se cumplían dos grandes días de reposo, el gran Sabbat y el Sabbat normal. Por eso, dice la Biblia, que antes de que llegara el día de reposo, las mujeres llegaron y le prestaron las especias aromáticas y fueron a enterrarle. Pero el día domingo, cuando le fueron a buscar, no estaba. Ahora escúchese muy bien. Jesús no muere el Viernes Santo, como lo llama la gente, porque todos los viernes son santos. Para nosotros los cristianos es santo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. No es solamente santa esa semana, las 52 semanas son santas, alabado sea el nombre de Jesús. No es el agua que bendice determinado hombre en un día de la semana la que es santa. Toda el agua es santa y bendita por Dios, alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios nos las dejó para disfrute de cada uno de nosotros, sus hijos.
La Biblia dice que tenía que cumplirse la señal del profeta Jonás. Que como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría también el Hijo del Hombre en el centro o en la profundidad de la tierra. Si murió un viernes, el sábado se cumple un día y el domingo hay 2. Luego no pudo haber muerto el día viernes porque no se cumple entonces la señal del profeta Jonás. Murió el día miércoles, a eso de las 3 de la tarde, y el jueves caía el gran sabbat, por eso del año sabático. El viernes se preparaban para celebrar el día del sabbat, que es el sábado. Por eso las mujeres llegan el día domingo. Murió miércoles, jueves, viernes y sábado. 3 días para que se cumpliera la señal del profeta Jonás. La Biblia dice que llegadas las mujeres muy de mañana, es decir, era oscuro, ni siquiera se había empezado a contar el día, porque el día se empezaba a contar a partir de las 6 de la mañana. Cuando las mujeres llegan a la tumba, no consiguen el cuerpo. La piedra está removida. Y las mujeres se asustan. Y tras este hecho, escúchese muy bien, muchos escépticos y mucha gente que trata de negar de que Jesús resucitó, han dicho, lo que pasa es que los discípulos se robaron el cuerpo para dar a entender que había resucitado. Si se lo robaron, no apareció más nunca. Escúchame muy bien. Seguimos. Otros dicen, no, Jesús no murió en la cruz, lo bajaron y lo que estaba era desmayado. Después que se fueron, se levantó, asustó a los guardias y se fue a vivir y murió muy viejo en Cachemira, la India. Por eso hay un libro que se llama El Cristo de Cachemira. Y así se han tejido muchas barbaridades. Pero la palabra de Dios dice que al tercer día empezó a suceder algo. La tumba empezó a temblar. Aquella piedra, que es una piedra grande de mi tamaño aproximadamente y bastante gruesa, es difícil que la pueda mover un solo hombre. Y dice la palabra del Señor que habían dejado soldados allí. La pena de un soldado que dejaba de cumplir su misión era la cárcel y para muchos la muerte. Cuando las mujeres llegan, no están ni los soldados. La piedra está movida y tampoco está el cadáver del Señor Jesús. Pero dice que cuando estaban buscando en la cámara interna del lado izquierdo, cuando uno entra a la tumba del Señor, se aparece un varón de vestiduras blancas que les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordado de lo que hablaba cuando aún estaba en Galilea, cuando aún estaba en Capernaum y cuando aún ejercía su ministerio. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que también resucite al tercer día para darle vida y vida en abundancia a todo aquel que en él cree. La palabra de Dios dice que un ángel le anunciaba a las mujeres, al que ustedes buscan para prestarle las especies aromáticas que se le aprestan a todos los cuerpos, a todos los cadáveres, no está aquí. El Espíritu Santo le ha levantado y no está muerto, vive. Alabado sea el nombre de Jesús y sigue viviendo. La palabra de Dios dice que Él vive en todo aquel que le recibe y le acepta como Señor y como Dios. Él vive, alabado sea el nombre de Jesús, porque Él tiene poder sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que esté muerto y cree en Él vivirá, dice la palabra del Señor.